La plaza central de Parral estaba inusualmente llena para un martes de octubre de 1916. Docenas de personas se reunieron no para una celebración o un mercado, sino para un espectáculo público que las autoridades locales habían creado con un celo que rayaba en el sadismo, el tipo de evento que en tiempos normales sería vergonzoso, pero que, en medio de la brutalización general de la sociedad por 6 años de guerra civil, se había convertido en un entretenimiento aceptable para una multitud que debería haberlo sabido mejor, pero cuyo hambre de distracción de sus propias miserias superaba cualquier sentido decente de compasión. El presidente municipal, don Evaristo Salcedo y Torres, un hombre de 48 años, con una barriga prominente que le colgaba sobre el cinturón como un costal de grano mal atado, un bigote gris que se depilaba obsesivamente todas las mañanas a imitación de los aristócratas que despreciaban a los hombres como él, que eran esencialmente comerciantes exitosos, disfrazados de nobleza, ojos pequeños y calculadores que siempre evaluaban cómo cada situación podía beneficiarlo personalmente. Estaba en el elemento, posicionado en una plataforma elevada, usualmente reservada para discursos y proclamas oficiales, su voz proyectándose sobre la plaza con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido en el pequeño dominio que controlaba mediante una combinación de sobornos, favores políticos y una disposición a usar la fuerza cuando era necesario. «Ciudadanos de Parral», proclamó con fingido arrepentimiento, afirmando que no engañaba a nadie, sino que era parte de un ritual. «Nos hemos reunido hoy aquí para impartir justicia en un caso de fraude y engaño. La mujer que tienen ante ustedes, la viuda Adela Moreno, contrajo una deuda de 18 pesos con la tienda municipal hace 6 meses. Prometió pagar en 3 meses. Firmó un contrato, dio su palabra y, sin embargo, 6 meses después, no solo no ha pagado, sino que tuvo la audacia, la descarada audacia, de pedir una prórroga. Como si su palabra significara algo, como si las promesas de gente de su clase tuvieran algún valor. Adela Moreno estaba de pie junto a la plataforma, no sobre ella, porque don Evaristo no le permitía compartir la altura de su escenario. Obligada a estar completamente expuesta a la multitud, que incluía vecinos, conocidos, gente con la que comerciaba en el mercado, madres de los amigos de sus hijos, básicamente cualquiera en Parral que no estuviera trabajando en ese preciso momento. Tenía 32 años, pero aparentaba 40. Con el rostro marcado por 2 años de viudez que comenzaron cuando su esposo Salvador murió en la batalla de Celaya luchando por Villa. Una ironía que se le escapó a don Evaristo, pero que Adela sintió profundamente. Su vestido, el único vestido decente que tenía, estaba limpio pero desteñido por tantos lavados, con múltiples parches que no combinaban perfectamente con la tela original, y ahora manchado por las lágrimas que no podía dejar de derramar, aun sabiendo que cada muestra de emoción solo le daba a don Evaristo más satisfacción y entretenía a la multitud. Mantuvo la cabeza gacha, no por vergüenza de la deuda, sabía que las circunstancias escapaban a su control, sino por la humillación que le producía la exposición pública, al ver su vida privada y sus dificultades económicas convertidas en un espectáculo público. A su lado estaban sus 3 hijos, Diego, de 10 años, Ana, de 7, y la pequeña Beatriz, de 4, obligados por don Evaristo a estar presentes, porque los niños deben aprender las consecuencias de la deshonestidad de una madre. Una crueldad añadida que no servía para nada más que para satisfacer el ansia del alcalde de dominio absoluto y humillación máxima. Diego luchaba con fuerza por contener las lágrimas, con los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos y el cuerpo temblando con la rabia impotente de un niño que quiere defender a su madre pero no puede hacer nada.
Ana abrazó a Beatriz, que lloraba a mares, demasiado pequeña para comprender del todo lo que pasaba, pero lo suficientemente mayor para saber que mamá sufría y que la gente reía. La deuda en cuestión, 18 pesos, era producto de la desesperación y un mal momento. 6 meses antes, en pleno invierno, cuando el trabajo de costura que Adela hacía para sobrevivir se había agotado por completo porque nadie tenía dinero para comprar ropa nueva ni reparaciones complejas, Diego había enfermado con una fiebre tan alta que le quemaba el cuerpo al tacto. Adela, aterrorizada de que fuera tifoidea o neumonía, gastó sus últimos pesos en un médico que le diagnosticó una grave infección respiratoria y le recetó medicamentos que costaron 12 pesos. Una fortuna, pero necesarios para salvar a su hijo. Había pagado los medicamentos, pero esto dejó a la familia sin dinero para comida y había ido a la tienda municipal, que teóricamente otorgaba crédito a los residentes necesitados, y solicitado un préstamo de 18 pesos para comprar harina, frijoles, aceite, alimentos básicos para alimentar a 3 niños al mes, o quizás 2 si tenía cuidado. Don Evaristo, quien controlaba el almacén municipal como un feudo personal, malversando fondos regularmente y utilizando un sistema de crédito para crear una red de compinches que reforzaba su poder político, había aprobado el préstamo, pero con condiciones punitivas. Los 18 pesos prestados debían devolverse como 24 pesos en 3 meses, con una tasa de interés del 33%, usura, pero legal bajo las laxas leyes que regían tales transacciones. Adela había firmado porque no tenía otra opción. Los niños necesitaban comer ahora, no después de negociar mejores condiciones que no existían. Pero 3 meses después, cuando llegó el momento de pagar, Adela había logrado reunir solo 8 pesos con trabajos esporádicos de costura y un trabajo temporal lavando ropa para la familia de un comerciante. Fue a ver a don Evaristo, le explicó la situación, le ofreció 8 pesos como pago parcial y solicitó una prórroga de 3 meses para pagar el resto. Don Evaristo se negó. No porque necesitara el dinero. 18 pesos no eran nada para un hombre que robaba cientos cada mes de las arcas municipales, sino porque vio una oportunidad. Adela era viuda de un revolucionario, y don Evaristo, aunque fingía neutralidad, apoyaba en secreto a los federales y odiaba a los revolucionarios y a cualquiera que estuviera asociado con ellos. Humillarla públicamente serviría a múltiples propósitos. Reforzaría su propio poder, les indicaría a otros deudores que no habría piedad y le permitiría expresar su desprecio por los revolucionarios a través de un intermediario seguro que no podría tomar represalias. Así que orquestó este espectáculo público, invocando una oscura ordenanza que permitía la exposición pública de deudores que engañaban deliberadamente a los acreedores mediante falsas promesas de pago. Hizo que Adela permaneciera en la plaza durante 2 horas, mientras él regresaba periódicamente para hacer más declaraciones sobre su deshonestidad, añadiendo cada vez nuevos detalles diseñados para maximizar la humillación. Cómo vivía por encima de sus posibilidades, cómo gastaba el dinero en frivolidades en lugar de pagar deudas honestas, cómo criaba a sus hijos para que fueran igualmente irresponsables y deshonestos. Todo era una mentira o una grotesca distorsión. La única frivolidad que Adela había comprado en 6 meses fue un dulcecito para Beatriz en su cumpleaños, que costaba 10 centavos. Pero la verdad no le importaba a don Evaristo. Importaba la actuación. Y la multitud reaccionó de maneras que revelaron lo peor y lo mejor de la naturaleza humana simultáneamente. Algunos rieron abiertamente, disfrutando del espectáculo de humillar a alguien más débil, disfrutando cruelmente de presenciar un sufrimiento que no era suyo.
Otros miraron incómodos, sintiendo claramente que esto estaba mal, pero temerosos de hablar porque don Evaristo tenía el poder de hacerles la vida imposible con docenas de pequeñas cosas. Algunos, no muchos, pero algunos, dieron la espalda y se fueron, negándose a participar como público. Pero la mayoría simplemente se quedó, mirando con expresiones vacías que sugerían el entumecimiento emocional de quienes habían presenciado tanta crueldad en los últimos 6 años, que este era solo un incidente más en un panorama de sufrimiento normalizado. Fue en ese momento, justo cuando don Evaristo se lanzaba a otro pronunciamiento sobre la degradación moral de ciertas clases de mujeres, que Pancho Villa entró en la plaza. No entró de forma dramática, no hubo fanfarria ni anuncio. Simplemente apareció allí de repente, procedente de una calle lateral, acompañado únicamente por 2 hombres vestidos de oro, aparentemente procedente de alguna reunión o inspección en otro lugar del pueblo. Pero su presencia transformó el ambiente al instante. Las conversaciones se apagaron, la gente se dio la vuelta y don Evaristo, a media frase, se quedó paralizado al ver quién estaba ahora al final de la multitud, observando con una expresión indescifrable. Villa observó durante unos 30 segundos, con la mirada moviéndose de don Evaristo a Adela, a los niños y viceversa, procesando la escena, catalogando detalles. Luego avanzó. La multitud se apartó automáticamente, hasta que estuvo al pie del andén mirando al alcalde, quien ahora estaba visiblemente nervioso, con la frente empapada de sudor a pesar del fresco aire de octubre. «Continúa», dijo Villa simplemente. «No dejes que mi presencia te interrumpa. ¿Qué decías sobre cómo era la degradación moral de ciertas clases de mujeres?» Don Evaristo se aclaró la garganta, intentando recobrar la compostura. «General Villa, es un asunto municipal. Administración local de justicia en casos de deudas impagas. No es un asunto que requiera la atención de... Responde a la pregunta», interrumpió Villa, sin alzar la voz, pero con una autoridad que no admitía negación. «¿Qué decías sobre la degradación moral?» En pocas palabras, cuando las personas hacen compromisos financieros y no los cumplen, es señal de un defecto de carácter», dijo don Evaristo, eligiendo sus palabras con cuidado. «Sobre todo cuando la persona en cuestión tiene recursos, pero decide gastarlos en otras cosas». «¿Qué recursos?», preguntó Villa. Se volvió hacia Adela. «Usted, señora, ¿qué recursos tiene? ¿Cuánto dinero tiene ahora mismo?». Adela levantó la vista, sorprendida de que se dirigieran a ella directamente. «Yo... 2,40 pesos, señor Villa. Es todo lo que tengo en el mundo». «¿Y de cuántos pesos es la deuda?». 18 pesos prestados, pero con intereses. Ahora don Evaristo dice que debo 24, dijo Adela con la voz quebrada. «Ya le ofrecí 8 pesos que logré ahorrar, pero se negó a pagar a plazos. Se negó a pagar una parte», repitió Villa, volviéndose hacia don Evaristo. «¿Por qué? 8 pesos es dinero de verdad. Reduce la deuda en 1/3. ¿Por qué negarse? Porque el contrato estipula el pago total en 3 meses», dijo don Evaristo, intentando sonar autoritario pero sin éxito. «No puedo sentar un precedente de aceptar pagos parciales atrasados o todos los deudores buscarían excusas». «Perdón», dijo Villa pensativo. Miró a Diego, que aún temblaba de ira contenida. «Tú, muchacho, ¿cuál fue la excusa de tu madre para no pagar a tiempo?». Diego miró a su madre pidiendo permiso y luego respondió con una voz que intentaba ser firme, pero que delataba temblor emocional. «No trabajo lo suficiente, señor. Mamá es costurera, pero nadie tiene dinero para ropa nueva. También lava ropa, pero solo consigue trabajo a veces. Y estuvo enferma 2 semanas, no pudo trabajar». Este era un detalle que Adela no había mencionado, para no parecer que estaba poniendo excusas. «¿Enfermo de qué?», preguntó Villa.
Tenía una tos muy fuerte, dijo Diego. Salía sangre al toser, pero no podía pagar un médico, así que simplemente esperó a que se le pasara. Villa se volvió hacia don Evaristo. Déjame entender la situación. Una viuda cuyo esposo murió luchando por mí. Sí, lo revisé, reconozco su nombre, Salvador Moreno, murió en Celaya. Pidió un pequeño préstamo para alimentar a sus hijos. Intentó pagarlo, pero no pudo reunir el total porque escaseaba el trabajo y ella misma enfermó. Ofreció pagar lo que tenía y pedir una prórroga. Y usted se negó y, en cambio, decidió... ¿Qué iba a hacer exactamente? ¿Exponerla al escarnio público? ¿Por qué? ¿Qué lograría? Establece orden, dijo don Evaristo, pero ya no estaba tan convencido. Demuestra que los contratos deben cumplirse, que no se puede simplemente... Demuestra que eres una cobarde insignificante que se siente grande humillando a una mujer indefensa, interrumpió Villa brutalmente. Demuestra que cuando tienes la oportunidad de mostrar piedad, compasión y comprensión en circunstancias difíciles, eliges la crueldad. ¿Y por qué? 18 pesos, una cantidad que probablemente robas del almacén municipal cada semana. Don Evaristo palideció. Yo nunca. Estas acusaciones son infundadas. Tengo contadores, dijo Villa. Buenos contadores. Puedo auditar los libros del almacén municipal y ver exactamente cuánto desapareció bajo tu administración. ¿Quieres que lo haga? ¿O prefieres dejar de fingir que se trata de cumplir contratos y admitir que se trata de que eres una persona sádica, que disfruta causando sufrimiento porque es la única forma de sentirte poderosa? Un silencio absoluto invadió la plaza. Nadie respiraba. Don Evaristo claramente intentaba decidir si ceder o retirarse, reconociendo que Villa tenía el poder de destruirlo por completo, pero también sabiendo que retirarse públicamente destruiría la autoridad que con tanto esmero había cultivado. Villa no esperó respuesta. Se volvió hacia la multitud. Esto es lo que vamos a hacer. La viuda Moreno contrajo una deuda de 18 pesos. Ofreció pagar 8 y pedir una prórroga. Parece razonable dadas las circunstancias. Una viuda con 3 hijos, poco trabajo y una enfermedad reciente. Así que haré lo siguiente. Pagaré yo mismo los 10 pesos restantes. Hizo un gesto a uno de sus seguidores, quien contó rápidamente las monedas. Deuda saldada, la mujer es libre, pero aún no estaba satisfecho. Villa se volvió hacia don Evaristo. Pero usted creó un problema mayor. Expuso a esta mujer al escarnio público. La humilló delante de los vecinos, obligó a los niños a presenciar la degradación de su madre. Usó el poder de su cargo no para administrar justicia, sino para infligir una crueldad innecesaria. Esto no puede quedar impune. ¿Qué propones?, preguntó don Evaristo intentando sonar desafiante pero fallando miserablemente. Justicia, dijo Villa simplemente, pero no la justicia que esperas. No te voy a golpear, aunque quisiera. No te voy a arrestar, aunque pudiera. No te voy a ejecutar, aunque algunos digan que te lo mereces por corrupción y crueldad. Voy a hacer algo diferente, algo que te enseñe una lección más duradera. Hizo una pausa, dejando que la tensión aumentara. Vas a entregarlo todo a la viuda Moreno. Don Evaristo parpadeó. ¿Qué? ¿Todo?, repitió Villa. Su casa, una hermosa mansión de 10 habitaciones en la mejor zona de la ciudad. Le entregará la escritura. Sus muebles, su ropa extra, sus libros, sus cuadros decorativos, todo empacado y entregado a ella. Sus ahorros personales, hasta el último centavo en cuentas bancarias o escondido bajo el colchón, transferidos a ella. Literalmente, lo reducirá a lo que lleva en su cuerpo ahora mismo, y le dará todo lo demás a la mujer que humilló. «Esto es absurdo», exclamó don Evaristo. «Es un robo, es la confiscación ilegal de la propiedad privada. No puede ser». «Puedo y lo haré», dijo Villa con calma. «Y esta es la razón.
18 pesos eran su deuda. Pero tú, tras años de robar fondos municipales, le debes a la gente de esta ciudad miles, quizás decenas de miles. Considerando esto una deuda real, transferir bienes personales a un ciudadano necesitado es un pago parcial mínimo. Mira cómo funciona la justicia poética. Te negaste a aceptar un pago parcial de ella, así que yo recibo un pago parcial de ti. Pero no tengo dónde vivir, protestó don Evaristo. ¿Me vas a dejar sin hogar? La viuda Moreno estuvo a punto de quedarse sin hogar al no poder pagar su deuda, observó Villa. Se las habría arreglado. Tú te las arreglarás. Quizás encuentres un trabajo honesto. Quizás alguien te preste dinero al 33% de interés, como hiciste con ella. Quizás experimentes la vida de quienes explotaste durante años. Se volvió hacia sus hombres. Escolten al exalcalde a su casa. Hagan un inventario. Traigan la escritura, los documentos bancarios, los objetos de valor. Mañana comenzaremos el proceso de transferir todo a la señora Moreno. ¿Expresidente?, repitió don Evaristo, atónito. No puede destituirme. Fui elegido. Fue nominado por un gobernador federal que ya no está en el poder, corrigió Villa, y ahora le retiro la nominación. Parral elegirá a un nuevo presidente municipal, esta vez mediante votación real, no mediante un nombramiento superior. Y usted, don Evaristo, nunca volverá a ocupar un cargo público, nunca tendrá poder sobre los demás. Pasará el resto de su vida como un ciudadano común, tratando de sobrevivir, igual que las personas a las que victimizó. Se giró hacia Adela, quien lo miraba con cara de asombro, sin poder creer lo que oía. Señora Moreno, acepta la transferencia de propiedad. Implica responsabilidades. La casa necesita mantenimiento. Hay que pagar los impuestos, aunque me aseguraré de que reciba una licencia de al menos un año. No es la solución perfecta para todos los problemas, pero es un comienzo. Sí, dijo Adela, con lágrimas corriendo por su rostro de nuevo, pero esta vez de alivio e incredulidad en lugar de humillación. ¿Pero por qué? ¿Por qué me haces esto? Porque su esposo murió por la revolución, dijo Villa simplemente. Y si la revolución no significa nada para las viudas y los huérfanos que deja, ¿de qué sirve? Si no protegemos a los más vulnerables, si dejamos que tiranos como don Evaristo los humillen impunemente, ¿por qué luchamos? Hizo una pausa. Y también porque estoy cansado de hombres que confunden el poder con el derecho a la crueldad. Cansado de ver que se inflige sufrimiento innecesario porque alguien puede. Cansado de un mundo donde una deuda de 18 pesos se convierte en excusa para la tortura psicológica de mujeres y niños. Así que hoy, al menos en Parral, al menos en este caso, hacemos las cosas de otra manera. Lo que siguió en los días y semanas posteriores fue un proceso extraño y sin precedentes. Transferir prácticamente toda la riqueza acumulada de un hombre relativamente rico a una viuda pobre. Dorados de Villa inventariaba metódicamente la casa de don Evaristo y encontró, como Villa sospechaba, abundantes pruebas de robo. Había casi 8.000 pesos en diversas cuentas y escondites, una suma astronómica para un presidente municipal cuyo salario oficial rondaba los 500 pesos anuales. Había documentos que demostraban malversación sistemática de fondos municipales, contratos fraudulentos y sobornos de comerciantes que buscaban favores. Todo quedó documentado y don Evaristo, ante las pruebas de su propia corrupción, no tuvo más remedio que aceptar la transferencia para evitar cargos penales que lo llevarían a la ejecución. Firmó la escritura de la casa, transfirió fondos y entregó sus posesiones. En una semana, vivía en una habitación individual alquilada en una zona pobre de la ciudad, trabajando como empleado en un almacén de grano por un salario miserable, experimentando en carne propia la inestabilidad financiera y la falta de dignidad que había impuesto a otros durante años. ¿Y Adela?
Se mudó a una casa tan grande que al principio se perdió, tardando días en explorar todas las habitaciones. Estaba abrumada por el cambio de fortuna, y le costaba asimilar cómo en cuestión de horas había pasado de la humillación pública a la seguridad financiera. Pero no fue egoísta con su nueva riqueza. Utilizó la enorme casa para abrir un negocio de costura, contratando a otras 3 viudas como asistentes, proporcionándoles trabajo estable y un salario decente. Utilizó parte del dinero para establecer un pequeño fondo de préstamos para otras familias necesitadas. Préstamos sin intereses, reembolsables cuando fuera posible, pero condonables si no lo fuera. Transformó la inesperada buena fortuna en fuerza para el bien en una comunidad que había presenciado su humillación y ahora presenciaba su generosidad. Diego, en particular, se transformó con la experiencia. De un niño indefenso que temblaba de rabia al ver a su madre humillada, se convirtió en un joven con un agudo sentido de la justicia y la comprensión de que el poder debe moderarse con la misericordia. Finalmente, se unió a las fuerzas revolucionarias a los 16 años, lidiando con el recuerdo de aquel día en la plaza, lo que alimentaba la convicción de que luchaba por un mundo donde don Evaristos no pudiera existir, donde las viudas no fueran humilladas por pequeñas deudas, donde la dignidad fuera un derecho y no un privilegio. Don Evaristo vivió 18 años más después del incidente, falleciendo en 1934 a los 66 años de un infarto mientras trabajaba en un almacén de grano. Nunca recuperó su riqueza ni su posición, ni reconstruyó su vida a su nivel anterior. Algunos decían que aprendió humildad, otros decían que murió amargado e impenitente, culpando a Villa por arruinarlo en lugar de asumir la responsabilidad de su propia crueldad. La verdad probablemente se encontraba en un punto intermedio. Aprendió lo que era la impotencia, pero nunca interiorizó del todo por qué merecía su destino, viéndose siempre como una víctima en lugar de un perpetrador que finalmente afrontaba las consecuencias. La historia de la justicia de Villa para la viuda humillada se difundió rápidamente, convirtiéndose en una de las anécdotas favoritas del revolucionario. En algunas versiones, Villa le dio millones a Adela. En otras, don Evaristo fue ejecutado. En otras, la transferencia de propiedad fue mucho más dramática, con enfrentamientos físicos o proclamaciones elaboradas. Pero la esencia permaneció. Un cruel líder local expuso a la viuda al ridículo, y Villa respondió con una justicia inesperada. No violencia, sino redistribución total. No castigo físico, sino destrucción del estatus y privilegio que habían permitido la crueldad en primer lugar. Fue la justicia la que planteó preguntas complejas. ¿Merecía don Evaristo perderlo todo por el delito de humillar públicamente a alguien? ¿Se justificaba la confiscación de bienes incluso si revelaba corrupción real? ¿Tenía Villa derecho a realizar una redistribución tan unilateral sin el debido proceso legal? Estas eran preguntas sin respuestas fáciles, contradicciones que definieron toda la revolución. El uso del poder arbitrario para lograr fines defendibles, la violación de los procesos legales para corregir injusticias que los procesos legales jamás corregirían, la disyuntiva entre una justicia imperfecta ahora o una justicia perfecta nunca. Cuando Villa fue asesinado en 1923, Adela, que entonces tenía 39 años y dirigía un próspero negocio de costura que empleaba a 12 mujeres, asistió al funeral con 3 de sus hijos, ahora jóvenes adultos. Diego, un veterano de guerra de 19 años, cargó parte del ataúd. Y mientras descendían el cuerpo, Adela susurró: «Gracias por ver dignidad cuando todos los demás solo veían deuda. Gracias por hacer comprender a los poderosos que el poder conlleva responsabilidad. Gracias por la justicia que nadie esperaba, pero que todos necesitaban».
Era gratitud no solo por la salvación personal, sino por un principio que Villa había establecido, que en su México revolucionario la crueldad innecesaria sería castigada, que los vulnerables serían defendidos incluso de los pequeños tiranos locales, que la justicia no era solo un concepto abstracto, sino una realidad vivida que podía transformar vidas en horas, cuando se aplicaba con la voluntad de cambiar verdaderamente las estructuras de poder. Años después, cuando Adela ya era mayor y les contaba historias a sus nietos, siempre terminaba así. Don Evaristo quería darme una lección sobre cómo cumplir los contratos. Pero, en cambio, Pancho Villa me enseñó una lección diferente, que quienes ostentan el poder y usan la crueldad cuando podrían usar la compasión no merecen el poder, y que a veces la verdadera justicia no significa castigar a los culpables, sino ayudar a las víctimas. No significa destruir por ira, sino reconstruir con un propósito. El día en que el líder local ridiculizó a la viuda, selló su destino, no mediante la violencia que todos esperaban de Villa, sino mediante una redistribución radical que fue más devastadora para don Evaristo que una bala. Porque Villa comprendió algo fundamental. Para un hombre como don Evaristo, perder estatus era peor que perder la vida. Ser reducido a un ciudadano común y corriente sin poder era un castigo más cruel que la ejecución. Y para Adela, ganar seguridad y dignidad era una venganza más dulce que ver morir a un hombre atormentado. Fue una lección sobre la naturaleza de la justicia, sobre el costo de la crueldad, sobre cómo la revolución podía ser una herramienta no solo de destrucción, sino también de restauración. Y aunque el método era cuestionable, aunque el proceso violaba todas las normas de legalidad y debido proceso, el resultado fue que la viuda humillada vivió el resto de su vida con dignidad, y el hombre que la humilló aprendió, por experiencia directa forzada, lo que era estar al otro lado del poder arbitrario que había ejercido con tanta ligereza contra otros durante tanto tiempo. No fue una justicia perfecta, pero en un mundo destrozado por la revolución, en una sociedad desgarrada por 6 años de guerra, en un momento en que el sistema legal formal se había derrumbado por completo, dejando solo la voluntad de hombres poderosos como Villa, fue quizás la mejor justicia posible, imperfecta, problemática, moralmente ambigua, pero real y transformadora, y recordada décadas después como un ejemplo de que a veces, solo a veces, los poderosos enfrentan las consecuencias y los vulnerables encuentran defensores inesperados en los lugares más insospechados.